La NICU 12A está ubicada en el 12º piso del edificio principal del hospital OHSU, junto a la unidad de trabajo de parto y parto. No se encuentra físicamente en Dornbrook Children's Hospital, pero sí en el mismo campus. La unidad 13C, donde las pacientes se recuperan tras haber dado a luz, está un piso más arriba de la NICU y de la unidad 12C de trabajo de parto y parto. Los bebés llegan a nuestra NICU por numerosos motivos. A veces porque nacen prematuramente y necesitan quedarse en la NICU por mucho tiempo. Otras veces puede que necesiten la ayuda de médicos para que les brinden atención especializada. Y otras veces, un bebé podría necesitar un poco de ayuda para respirar o comer y quizás permanezca en la NICU por un par de horas o días. Si su bebé nace en OHSU y necesita venir a la NICU, quizá lo lleven a nuestra sala de estabilización infantil. También hay bebés que son trasladados a la NICU desde otros hospitales, porque tal vez el hospital en cuestión no tiene el tipo de equipos médicos o especialistas que su bebé podría necesitar. Nuestra unidad es segura y está protegida. Al llegar a la NICU, deberá registrarse en la recepción para visitas. Nuestro recepcionista o HUC le entregará una credencial de acceso y le explicará varias cosas, como usar las bolsas para teléfonos celulares y quitarse las joyas del codo hacia abajo. Todos los visitantes deben examinarse a diario para detectar cualquier signo de enfermedad. Si usted tiene algún síntoma de enfermedad contagiosa como fiebre, tos, vómitos o diarrea, le pedimos que no visite a fin de prevenir infecciones en los pacientes de la NICU. Nuestra unidad consta de 9 módulos y 2 salas de aislamiento. También tenemos espacio adicional para los bebés en la unidad 13C. Las salas de aislamiento están destinadas a los bebés con problemas de salud particulares. Si esto aplica a su bebé, hablaremos con usted más detalladamente. Cada módulo es una sala grande con varios bebés para que nuestro personal de enfermería siempre pueda ver y monitorear a su bebé. No tenemos lugar para que los padres duerman dentro de la NICU, pero no hay restricciones en cuanto a los horarios en que puede estar con su bebé y siempre puede llamar para conocer las novedades. También tenemos un baño para los visitantes en la unidad. Hay más baños justo fuera de la entrada a la NICU. También es habitual que los bebés pasen a diferentes módulos durante su estancia en la NICU. Su bebé nunca dejará el módulo sin su consentimiento. Si su bebé pasa a un nuevo módulo, habrá un letrero en la recepción de la NICU para notificárselo. Hay varios tipos de cunas disponibles según las necesidades de su bebé. También tenemos sacaleches, sillones reclinables, sillas deslizantes y mamparas divisorias disponibles para mantener la privacidad al estar junto a la cuna de su bebé. Continuamente se monitorean los signos vitales de cada bebé en la NICU, incluida la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Según las necesidades médicas y el problema de salud de su bebé, existen numerosas maneras para que reciba nutrición o comida. Si tiene previsto darle leche extraída, podemos almacenarla en la NICU para alimentar a su bebé con un biberón o a través de una sonda de alimentación, o bien guardarla hasta que pueda alimentarse. También contamos con sacaleches y especialistas en lactancia disponibles para ayudarle a extraer leche y amamantar. Otras formas de alimentar a los bebés incluyen nutrición intravenosa, sonda nasogástrica o NG, sonda gastrointestinal o de gastrotomía, o dando el pecho o un biberón. Hay muchas personas diferentes que participarán en su atención y la de su bebé. Estos son solo algunos de los numerosos profesionales médicos que formarán parte de su equipo de atención. Nuestros médicos y otros profesionales pasarán por la NICU cada mañana para hablar sobre su bebé y el plan médico del día. Esto también se denomina rondas. Se alienta a los padres a que participen en las rondas. También queremos que los padres sepan que pueden hacer preguntas en cualquier momento. Sabemos que este puede ser un lugar confuso y abrumador. Si no entiende bien algo o tiene alguna pregunta, háganoslo saber. Se recomienda a los padres que estén con su bebé tanto tiempo como sea posible en la NICU, pero no hay un espacio designado para que puedan dormir en la unidad. Si su bebé nace aquí, los padres tienen una habitación en el piso de arriba de la NICU en la unidad 13C. Una vez que la madre que dio a luz reciba el alta, nuestro equipo de trabajo social podrá ayudarle a coordinar o identificar opciones de alojamiento cercanas si no vive en el área de Portland. Tenemos pacientes remitidos de todas partes de la región y es posible que algunas familias sean elegibles para quedarse en la casa de huéspedes de Ronald McDonald o en un hotel. Las madres que suministren leche para su bebé son elegibles para recibir vales de comida que pueden usar para comprar comida en el hospital. Algunas familias podrían ser elegibles para recibir asistencia alimentaria adicional. Nuestros trabajadores sociales pueden hablar más con usted al respecto cuando llegue. Se alienta a los padres a que estén presentes junto a la cuna de su bebé en la NICU tanto tiempo como sea posible.
flexible. No hay horarios ni momentos específicos del día en que no se permita la presencia de los padres y no hay límites en cuanto al tiempo que usted puede permanecer junto a la cuna de su bebé. El único horario en el que no se permiten las visitas de parientes y otras personas es durante el cambio de turno del personal de enfermería, o sea, de 6:30 a 7:30 am y de 6:30 a 7:30 pm todos los días. Usted es una parte vital del equipo encargado de la atención de su bebé. El enfermero a cargo de su bebé le animará y enseñará a participar de forma segura en la atención de su bebé, lo que incluye cogerle en brazos, alimentarle, cambiarle los pañales, tomarle la temperatura y practicar cualquier tarea que tenga que hacer después del alta del bebé. Contamos con un equipo de especialistas en vida infantil que pueden ayudar a sus hijos y ayudarle a comunicarse con ellos sobre su hermanito enfermo o prematuro. Podemos hablar más con usted al respecto cuando llegue. Nuestra NICU suministra pañales y toallitas para su bebé. No será necesario que traiga los suyos. También suministramos biberones, chupetes y cualquier otro artículo de cuidado que necesite su bebé. La mayoría de nuestros bebés no usan ropa, solo pañales y una manta envolvente, pero podemos proporcionarle peleles y otra ropa de bebé cuando sea necesario. Si desea, también puede traer ropita para su bebé. Además, se le permite dejar algunos artículos personales junto a la cuna del bebé, como fotos, dibujos y libros, pero recuerde que el espacio es limitado. El personal de enfermería puede responder a sus preguntas al respecto cuando llegue. Alentamos a las madres a que, si lo desean, extraigan leche junto a la cuna de su bebé y tenemos sacaleches eléctricos de uso hospitalario disponibles. También tenemos varios espacios de lactancia ubicados fuera de la unidad. Si necesita un intérprete, tenemos intérpretes de idiomas disponibles en persona, así como un iPad para brindar asistencia por audio y video las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Gracias por tomarse el tiempo para ver este video. Visite el sitio web de la NICU para obtener información adicional. Toda esta información se repasará una vez que llegue a la NICU con su bebé. Nos honra que nos confíe el cuidado de su bebé y esperamos con ansias colaborar con usted durante la estancia de su bebé en el hospital.